objetivo de contribuir al impulso y dinamización de la economía cubana en el actual escenario, le damos la bienvenida a la apertura de la tercera Jornada Económica Productiva Cuba 2023. Preside en este acto Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación de la República de Cuba. Por vía online, Joel Queipo Ruiz, jefe del Departamento Económico Productivo del Comité Central del Partido. Ana Teresita González Fraga, viceministra primera de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en Cuba. Antonio Luis Carricarte, presidente de la Cámara de Comercio de la República de Cuba. Nos acompañan además viceministros y funcionarios de los organismos de la Administración Central del Estado, también de forma virtual y presencial, actores económicos de todo el país, miembros del comité organizador de la jornada y una representación de los medios de prensa nacionales. Contribuir al encadenamiento productivo para las exportaciones, la sustitución de importaciones y la inversión extranjera. Crear espacios de discusión y análisis que describan el escenario económico actual desde la práctica e identificar potencialidades, oportunidades y trabas que se presentan en la economía constituyen premisas que nos acompañan durante toda la jornada. Le damos la palabra al viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación de la República de Cuba, Alejandro Gil. Bueno, muy buenas tardes a todas las compañeras y compañeros, y un placer estar nuevamente aquí en la sede de la Cámara de Comercio y tener la oportunidad de compartir la apertura de esta tercera jornada económico-productiva, que bueno, para nosotros, al igual que en las anteriores, tiene una importancia, primero por el momento en que estamos enfrentando el proceso de recuperación gradual de nuestra economía, después de haber enfrentado 3 años, un poquitico más de 3 años, desde el segundo semestre del 2019, con una situación económica muy compleja, inicialmente golpeada por el recrudecimiento del bloqueo y bueno, después por todo lo que ha venido con la pandemia, la pérdida prácticamente total del turismo, la pérdida de ingresos en divisas y todo lo que ustedes conocen, a lo cual no me voy a referir en esta tarde, porque vamos a concentrarnos en los aspectos precisamente que constituyen objetivo de esta tercera jornada económica productiva, que como se ha explicado, es precisamente contribuir al encadenamiento productivo para las exportaciones, la sustitución de importaciones y la inversión extranjera. Estos son los temas que vamos a abordar para estar en correspondencia precisamente con el objetivo de esta tercera jornada económico-productiva. Y que además son temas que están en la prioridad de la agenda económica del país y que no se pueden abordar de manera independiente. O sea, usted no puede hablar de las exportaciones sin hablar de la sustitución de importaciones. Voy a explicar por qué, o más que explicarlo, voy a compartir por qué, y también con el tema vinculado con la inversión extranjera. Primero, les decía, me voy a referir al tema de las exportaciones. Bueno, el tema de las exportaciones, como se conoce, el país tiene 3 fuentes o vías fundamentales para acceder a ingresos en divisas. Una y la más genuina, o la vía genuina, son las exportaciones de bienes y servicios, porque precisamente con las exportaciones de bienes y servicios es un ingreso que entra al país que no genera un endeudamiento. O sea, que no se le debe un dinero a nadie, sino que es el resultado de un esfuerzo nacional. Se exporta un bien o un servicio y se puede disponer de esa divisa para el desarrollo económico y social del país. La otra vía son las remesas. La remesa es una de las principales fuentes de ingresos en muchos países de América Latina, también de Asia. Nosotros tenemos la complejidad del bloqueo, que ha buscado por todas las vías posibles cortar los flujos de remesas al país. Y evidentemente, bueno, es una de las principales afectaciones que ha tenido la economía, pero no deja de ser una fuente de ingresos que por lo general está muy asociada al nivel de oferta del mercado. O sea, para que se puedan quitar remesas tenemos que tener por lo general un mercado abastecido que permita que con esos recursos se puedan adquirir bienes y servicios. Cuando el mercado está desabastecido, las remesas por lo general se expresan a través de productos, que nos está pasando mucho al país,
O sea, que en vez de entrar dinero, entran mercancías, entran productos que después se venden en el mercado nacional. Y la tercera son los créditos, los financiamientos. Los financiamientos, como hemos dicho en otras ocasiones, bueno, tienen la característica o la peculiaridad de que hay que devolverlos. No son regalados. O sea, los financiamientos hay que devolverlos y por lo tanto el nivel de financiamiento de la economía está ajustado o acotado a la capacidad que tiene la economía de amortizar esos créditos, no a su necesidad. O sea, nosotros no podemos hacer un plan que parta de la base de que estos son los ingresos por exportaciones que tenemos, esta es la remesa que estamos estimando recibir, esta es la cantidad de divisas que nos hace falta y por lo tanto la brecha entre las exportaciones que tenemos y las remesas que tenemos, la brecha para llegar a la cantidad de divisas que nos hace falta la vamos a resolver pidiendo dinero prestado. Eso no es viable, porque precisamente esa cantidad de dinero que usted puede pedir prestado depende más de la capacidad que usted tenga de poderlo devolver que de la necesidad que usted tenga. Si no respeta ese principio, se sobreendeuda y después entonces no tiene capacidad para devolver los financiamientos y termina en un escenario en el cual los proveedores, tanto los comerciales como los financistas, bueno, pues suspenden o ralentizan las operaciones de crédito comercial o de financiamiento en divisa para el funcionamiento de la economía. Por lo tanto, hay que tener muy claro que el tema de los créditos no es un comodín, o sea, no es una variable que podamos utilizar para compensar el déficit de ingresos que tiene la economía, y que la fuente principal de ingresos, que no tiene límite ninguno, es las exportaciones. Entonces, el país, ustedes saben que nosotros, bueno, lo explicamos en la Asamblea Nacional, este año nos propusimos un plan de ingresos en divisas por exportaciones que supera los 9.000 millones de dólares. Representa un crecimiento con respecto a periodos anteriores a partir de la propia capacidad de recuperación de la economía, pero ni siquiera, aunque esa cifra es importante, tan o más importante que esa cifra es cuál es el margen neto que las exportaciones dejan. Porque si usted cumple el plan de exportaciones, un suponer que lleguemos a los 9.700 millones, más o menos en ese entorno, que tenemos nosotros de plan de ingresos por exportaciones, pero tiene que gastar 8.000 millones, pongo un número X para poderme explicar, pero tiene que gastar 8.000 millones en la generación de esas exportaciones, entonces el margen neto que le está dejando esa exportación al país, vamos a decir que es 1.500 millones. Si usted en vez de ingresar 9.000 millones, ingresa 8.000, pero usted gasta 5.000 millones en poder generar esos bienes y servicios, el margen neto que le deja a la economía es 3.000 millones. O sea, que no es solo mirar el cumplimiento del plan de exportaciones ni cuánto se ingresó en divisa, sino a qué costo se ingresó esa divisa. Y entonces ahí caemos, por eso decía que están muy vinculados los temas que se van a ver en la jornada económico-productiva, ahí caemos en el tema vinculado con la sustitución de importaciones. Porque hay que sustituir importaciones para la demanda interna y hay que sustituir importaciones para el componente importado que tienen hoy nuestras exportaciones, para las dos cosas. O sea, disminuir el componente importado que tienen hoy nuestras exportaciones, que es elevado, y por otra parte, disminuir las importaciones que el país está enfrentando para satisfacer la demanda interna, que además está insatisfecha. O sea, que se concentra en el tema vinculado con la sustitución de importaciones, se concentra en nuestra apreciación, uno de los elementos principales que puede ser y debe ser de debate y de análisis de esta jornada económico-productiva. ¿Por qué decimos esto además? Porque la economía está enfrentando un escenario que tiene una característica muy, muy particular, que es el siguiente. Nosotros tenemos una demanda, hoy, estoy hablando ahora de la demanda interna, tenemos una demanda interna solvente e insatisfecha. Cuando digo solvente no quiero que se malinterprete, no quiere decir que a todas las personas en el país les sobre el dinero, pero hay una demanda en el país con capacidad de consumo que lo que está escaso es los bienes y servicios para respaldar ese nivel de demanda con capacidad de consumo. Eso es lo que le llamamos nosotros una demanda solvente, que no siempre encuentra dentro de la oferta nacional productos para poder satisfacer esa demanda solvente. Y cuando eso sucede, ustedes saben cuál es el coeficiente de ajuste. El coeficiente de ajuste normalmente entre una demanda solvente y una oferta restringida es el precio. O
Y eso es uno de los fenómenos que estamos enfrentando precisamente por la inflación, porque trata entonces el precio de convertirse en un punto de ajuste de equilibrio entre oferta y la demanda, y como hay una escasez de oferta, entonces el precio es el que hace ese ajuste. O sea, la inflación o se expresa desde el punto de vista reprimido porque hay escasez, o se expresa por el precio que crece sistemáticamente, y entonces es lo que le llamamos inflación, que es el crecimiento sistemático sostenido de los precios en un periodo determinado de tiempo. Y que nosotros llevamos una inflación muy complicada en los últimos años, que evidentemente es uno de los problemas más visibles que tiene la economía, que es enfrentar y resolver. Siempre decimos uno de los problemas más visibles, porque aquí caemos en la dialéctica de causa y efecto. O sea, si la inflación es el problema, es el efecto de muchas causas. Una de ellas es la escasez, es la improductividad, es los bajos rendimientos, es el exceso a veces de circulante que tenemos en la economía por el incremento del déficit fiscal. O sea, son una serie de aspectos que están presionando sobre esa situación de la economía. Pero a lo que me quiero referir es a esa particularidad, para podernos ubicar en contexto. Hay una demanda insatisfecha y por otra parte, del lado acá, tenemos una oferta muy restringida, pero con la característica que tenemos en el país capacidades ociosas. Y ese es el punto al que me quiero referir. O sea, usted puede tener una demanda solvente, puede tener una oferta restringida y puede estar trabajando ya a plena capacidad. Si usted tiene, estoy hablando en términos muy simples, si usted tiene una demanda solvente, tiene una capacidad productiva a plena capacidad y tiene más demanda, o sea, tiene una demanda que está presionando sobre esa capacidad productiva, usted tiene que ampliar su capacidad productiva, tiene que invertir para producir más. Pero nosotros tenemos la ventaja, la pongo entre comillas, la ventaja que tenemos esa demanda solvente, tenemos un déficit de oferta y tenemos capacidades ociosas que no llevan altos niveles de inversión, que hoy están produciendo muchas de ellas por debajo del 20, el 25, el 30% de su potencial, y que con niveles determinados de financiamiento de materias primas e insumos, sin grandes inversiones de ampliaciones de capacidad productiva, aunque no quiere decir que haya otras en las que tenemos que hacerlo, pero con determinadas dotes bajas de inversión de capital, nosotros podemos reactivar esas industrias, incrementar la oferta y contribuir entonces a buscar un mejor equilibrio entre la oferta de bienes y servicios y la demanda, y por lo tanto por esa vía enfrentar la inflación. Siempre decimos que la vía más efectiva de enfrentar la inflación es el incremento de la oferta, no es el tope de precio. Aunque el gobierno tiene el derecho y también el deber de no permitir los precios especulativos, que son dos escenarios diferentes, dos cuestiones que están vinculadas, pero no es exactamente lo mismo. Pero tenemos que avanzar por la parte del incremento de la producción nacional, y el incremento de la producción nacional utilizando más eficientemente las capacidades ociosas. Y aquí yo, si me lo permiten, para los debates, quiero separar, lo hemos hecho otras veces, quiero separar el concepto ocioso del concepto obsoleto. O sea, porque una cosa es que tengamos capacidades productivas obsoletas, que bueno, son poco competitivas, hay que invertir en ellas, es preferible a veces ni producir, porque tiene un alto componente energético, le dan pérdida al país. Y otra cosa es capacidad productiva ociosa, que no son obsoletas, que están en capacidad de producir competitivamente y están semi paralizadas por falta de materias primas, por falta de insumos, por falta de piezas de repuesto, repito, sin tener que hacer grandes inversiones. Entonces, como aquí dice como objetivo de esta jornada productiva, contribuir al encadenamiento productivo para las exportaciones y la sustitución de importaciones, ese es, en nuestro criterio, el factor crítico que tenemos que discutir. ¿Cómo logramos un encadenamiento productivo entre los diferentes actores económicos que favorezca la utilización más eficiente de las capacidades productivas ociosas que tiene el país para incrementar esas producciones nacionales, incrementar la oferta, enfrentar la inflación y tratar de hacer todo eso disminuyendo el componente importado que tiene la economía? Y todo eso se puede hacer perfectamente. Cuando digo disminuyendo el componente importado que tiene la economía, es transitando de importaciones de bienes finales, que es de lo que está llenándose la economía nuestra, está llenándose de importación de bienes finales importados del extranjero listos para la venta, a la importación de insumos y materias primas para poder producir nuestra industria ociosa,
no nuestra industria obsoleta. Nuestra industria en condiciones, en capacidad de producir y que, repito, hoy está a 20, 25, 30% de capacidad productiva y estamos con trabajadores interruptos, estamos con bajos salarios y estamos viendo entonces con trabajadores interruptos y bajos salarios cómo se importan bienes finales que podemos producir en Cuba y entonces se venden a altos precios en el mercado nacional. Entonces usted puede ver eso de dos maneras. O sea, tenemos ese problema, pero tenemos la oportunidad de resolverlo sobre la base de crear las condiciones favorables en la economía vía incentivos fiscales, o sea, hay determinados instrumentos para ello, indirectos y también otros un poco más directos, para buscar ese encadenamiento productivo entre los diferentes actores económicos, y no me refiero solo a actores económicos estatales y no estatales, entre actores económicos estatales, entre actores económicos no estatales y entre los actores económicos estatales y no estatales. Tenemos que disponer de ese levantamiento. Estamos trabajando nosotros con la industria, hemos hecho varios análisis ya, varias propuestas o varias ideas que están en fase de implementación, pero ahí hay un potencial que tiene la economía hoy para poder aprovechar la apertura y diversificación que se ha hecho de los actores económicos no estatales, buscando la manera de ver ese encadenamiento con los actores económicos estatales e importar menos bienes finales. Les vuelvo a poner el ejemplo del margen neto de las exportaciones. Aquí las cifras absolutas no es que no valgan, es que no lo dicen todo. No lo dicen todo. Mañana podemos incrementar los ingresos por exportaciones de 9.000 millones a 12.000 millones y a lo mejor el margen neto de ganancia para el país es menor. Porque si esos 12.000 millones, si el turismo, por ejemplo, si crecen los ingresos del turismo en base a que los insumos del turismo son productos importados, el margen neto que le deja al país puede ser menor que el que tenemos hoy con menos turistas. O sea, si cada nuevo turista que entra al país en la recuperación del turismo va a representar que hay que incrementar el componente importado, las importaciones, para satisfacer esa demanda, el margen neto al país se mueve poco. Entonces vienen más turistas, hay más ingresos y la economía no prospera. ¿Por qué razón? Porque no logramos tener los mecanismos, ni la inteligencia, ni el esfuerzo colectivo para poder desarrollar la industria y buscar esas divisas para que entren hacia lo interno de la economía y no vuelvan a salir del país para reponer esos inventarios solo o mayoritariamente con productos importados. Por eso resaltamos la importancia de lo que dice aquí. Lo que pasa es que lo que dice aquí hay que traducirlo en acciones. O sea, una de las cuestiones que nuestro presidente insiste es que no hay tiempo para diagnóstico. Porque además casi todos los que estamos aquí sentados, los que estamos viendo por la video y los que no están aquí ni lo estamos viendo, sabemos cuáles son los problemas que tiene la economía. Tenemos una idea o podemos tener incluso diferentes formas de apreciar cómo resolverlos todos. Y ahí tenemos que encontrar los consensos. Pero conferencias de diagnóstico de que los problemas son esto y esto y esto y hace falta encontrar una solución. O esto está muy complicado, hay que hacer algo, no sé lo que es, pero bueno, algo habrá que hacer para resolverlo. Esos minutos ya hoy en la vida nuestra son minutos perdidos. Aquí los minutos hay que invertirlos en las soluciones. Vamos a discutir qué solución lleva esto, vamos a discutir qué encadenamiento hacemos, vamos a discutir qué industria tiene hoy capacidades ociosas y cómo entre todos podemos encontrar los mecanismos para buscar los financiamientos o buscar las materias primas que permitan que esas industrias comiencen a operar. O sea, eso es un elemento que a nosotros nos interesa marcar en esta apertura, esta oportunidad que ustedes nos han dado, porque nos parece que debe guiar los debates, los análisis, las propuestas y, en definitiva, las alternativas que de forma concreta podamos en conjunto encontrar para hacer ese incremento de la producción nacional. El componente importado de nuestra economía hoy supera de manera sistemática, esto es una cifra macroeconómica, no les va a decir mucho a ustedes, a nosotros nos hizo un poquitico más porque manejamos las grandes cuentas del país, pero nosotros hoy importamos más de 20 centavos de dólar para producir un peso de Producto Interno Bruto. O sea, tenemos un componente importado altísimo. Hemos hecho muchos esfuerzos en el plan, lo hemos puesto en 17, lo hemos puesto en 16 y nunca lo cumplimos. Y terminamos con una tendencia de seguir importando más para generar el Producto Interno Bruto del país, y eso es una de las limitantes principales que tenemos para el crecimiento económico. Porque cuando usted hace las correlaciones macroeconómicas, que para una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de un 4%, ¿cuál es el nivel de importación que requiere con el altísimo componente importado que tiene la economía? Las divisas no le alcanzan.
la única manera que tiene que las divisas le alcancen para crecer un 4% del Producto Interno Bruto es disminuir ese componente importado. Y ese componente importado nosotros no podemos disminuirlo con el Ministerio de Economía de forma voluntarista, llevando un número al plan. Hay que disminuirlo en la concreta con esta discusión y estos análisis que vamos a hacer en la jornada económico-productiva, precisamente buscando todas las potencialidades para echar a andar prioritariamente nuestra industria nacional y favoreciendo, repito, la importación de insumos y materias primas que le cuestan menos al país, rinden más que la importación de bienes finales, aunque pueda parecer o pueda ser incluso que la importación de bienes finales es más redituable en el corto plazo. O sea, permite obtener más utilidades en el corto plazo, pero no es la vía del desarrollo del país. Y nosotros tenemos que pensar como país, eso siempre lo hemos defendido, y tenemos en nuestras manos la posibilidad de conducir el desarrollo económico y social del país por los cauces que son. Y tenemos una economía centralmente planificada que permite orientar las inversiones, las importaciones, los recursos hacia esas prioridades, que no es una economía de mercado, aunque tiene espacios de mercado, pero nos da esa posibilidad. Una de las fortalezas que tiene precisamente la planificación centralizada es esa, que muchas veces la confundimos con la asignación centralizada de recursos. Y siempre hemos dicho que hay que separar. Una cosa es la asignación centralizada de recursos, que no es una planificación centralizada, y otra cosa es la planificación centralizada, que es esto que tenemos que hacer para inducir por mecanismos indirectos y algunas acciones de forma directa a la actuación más coherente de los actores económicos estatales y no estatales en esa dirección. En ese mismo camino ponemos entonces el tercer tema que ustedes van a discutir en la jornada económico-productiva, que es la inversión extranjera. La inversión extranjera, que ya ustedes conocen que hace varios años ya no es un complemento, sino que forma parte también de nuestra estrategia económica, jugando un papel importante. La tenemos que orientar también hacia esa misma visión. O sea, el interés del país es la atracción de inversión extranjera para desarrollo de nuestra industria nacional, principalmente para la producción de alimentos, que ya por último me voy a referir a eso, para la producción de alimentos, para la exportación, de forma tal que la propia inversión extranjera pueda generar su propia fuente de amortización de su inversión, y las fuentes renovables de energía. Hoy por hoy, la factura más grande de gasto que tiene el país, ustedes lo conocen, no estoy diciendo nada que no se conozca, la factura más grande que tiene el país es alimento y combustible. En alimentos, vamos a decir que tenemos un poco más de posibilidades de avanzar en la sustitución de importaciones. Estamos expuestos a muchos problemas, fundamentalmente de falta de insumos, de falta de combustible. El combustible también afecta a la producción de alimentos. Máxime ahora, en estos últimos meses, por ejemplo, que hemos tenido que sobreconsumir combustible en la generación diésel, fundamentalmente, porque no están por las averías que hemos tenido en las plantas térmicas, y ese sobreconsumo de diésel en la generación afecta a la economía, porque es menos combustible que usted puede utilizar en la actividad productiva. Entonces tenemos los déficits de combustible para la actividad productiva nacional, y por supuesto tenemos que avanzar entonces en una inversión extranjera que esté orientada hacia la producción de alimentos y hacia las fuentes renovables de energía. O sea, que nos permita avanzar en esas dos grandes facturas en la sustitución de importaciones. Las fuentes renovables de energía, que ustedes saben que en nuestro Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, al 2030, tenemos como objetivo, como meta, llegar al 2030 con más de un 25% de la matriz energética del país sobre fuentes renovables de energía. Estamos muy lejos de eso. Hemos dado públicamente los datos, estamos entre el 4 y el 5%. O sea, que nos falta más del 20%. Y lo que parecía antes muy lejano, que era el 2030, está a doblar de la esquina. O sea, cuando hicimos plan de 2030 estábamos en el 2017, pero al plan de 2030 le quedan 6 años. O sea, a llegar al 2030. Entonces estamos muy atrasados en el tema de las fuentes renovables de energía. Y seguimos consumiendo mucho combustible fósil para la generación de energía eléctrica. Y hoy por hoy la generación de energía eléctrica es una limitante al crecimiento económico del país.
Eso yo incluso lo he puesto de ejemplo, que yo mismo, mi persona, y bueno, la viceministra primera Mitrey que nos acompaña, y prácticamente todos nosotros, de vez en cuando llamamos a una industria y le decimos que pare. Hay que parar la producción de acero, hay que parar la producción de cemento. ¿Para qué? Para tratar de afectar menos, no se trata de no afectar menos a la población. Y siempre decimos, pero cuando levantamos el teléfono y paramos la producción de cemento o paramos la producción de acero, también estamos afectando a la población. O sea, no cae en saco roto esa paralización. Estamos afectando menos el apagón, pero estamos dejando de producir. Por lo tanto, esos trabajadores no ganan salario, esos productos no van al mercado, al comercio minorista, esos productos no recogen después circulantes. O sea, eso es así no puede vivir la economía. La economía tiene que vivir sobre la base de que hay una estabilidad en el combustible, que no quiere decir que se derroche, pero que hay una estabilidad y que hay una estabilidad en la generación. Y para tener estabilidad en la generación, tenemos que invertir. Y la inversión en la generación está en las fuentes renovables de energía. No puede estar en la ampliación de las inversiones con combustibles fósiles. Por lo tanto, hace falta mucho dinero para invertir en fuentes renovables de energía, que es costosa, aunque nosotros tenemos el sol, ¿sí? Pero no nos confundamos, decimos tenemos el sol, sí tenemos el sol, pero hay que poner el panel. Entonces el sol es gratis, pero el panel no. Entonces hace falta dinero para pagar las fuentes renovables de energía y hace falta dinero para invertir en la producción nacional de alimentos. Y no siempre tenemos financiamiento nosotros, y ahí un aliado estratégico es la inversión extranjera. Entonces tenemos que orientarnos hacia esas prioridades que tiene la economía nacional. Y la inversión extranjera también, para que nos ayude por esa vía a tener acceso a financiamiento y materias primas para el mismo punto que hablamos ahorita. O sea, para poder poner nuestra industria nacional en capacidad de incrementar la oferta y por esa vía satisfacer cada vez más la demanda solvente que tiene el país, o que tiene que existe en la economía, con producciones nacionales y menos con productos importados. Hoy por hoy, ustedes lo saben, un porciento altísimo, pudiera decir que más del 90% de los productos que se venden en la red de tiendas nuestras en MLC son importados. Y en la red de moneda nacional, que es muy poco lo que se vende, una buena parte es producto importado. O sea, hoy hay muy poca presencia de productos nacionales en la red estatal de comercialización, tanto en divisas como en moneda nacional. Y no cabe la menor duda que el incremento de la oferta en el país transita por el incremento, al aumento de la producción nacional y no por el aumento de las importaciones. Nosotros tenemos que ir a un mecanismo, a un escenario donde vayamos, repito, transformando la importación de bienes finales listos para la venta en importación de insumos, materias primas, que con el mismo dólar nos permite entonces, en vez de disponer de un producto, disponer de un producto y medio. Porque en la producción le agregamos valor. Vaya, te digo una cuenta que no es exactamente así, pero un poco para poderme explicar mejor. En la producción le agregamos valor, generamos valor agregado, generamos empleo y podemos entonces hacer un uso más eficiente de las divisas que tiene el país. Sigamos por las dos vías, fíjense, hacemos un uso más eficiente de la divisa que tiene el país y a su vez, y eso nos permite aumentar el margen neto que nos dejan los ingresos por exportaciones. Entonces sí podemos avanzar más sosteniblemente en la recuperación gradual de la economía. No es solo las cifras grandes absolutas, sino son los márgenes, es la disminución de los costos, es el aumento de los rendimientos, es la productividad y es la eficiencia. Si no, usted puede ganar más y tener menos. Perdón, ingresar más y ganar menos, o ingresar más y tener menos. Y usted ve que va subiendo, va generando más turismo, va generando más nivel de actividad, pero la economía no logra el despegue necesario y que se exprese en una mejoría de la calidad de vida de nuestra población, y muchas veces lo que está detrás, lo que subyace, precisamente es estos fenómenos que hemos hablado, y por eso la importancia de que se discuta, mi sugerencia, no en diagnóstico, sino en soluciones y en propuestas concretas de soluciones, toda esta oportunidad que tenemos nosotros hoy en el país de aprovechar para bien de la economía un sistema empresarial diverso, que es un único sistema empresarial. Entonces nosotros defendemos ese concepto. Aquí no hay un sistema empresarial privado y un sistema empresarial estatal. Aquí hay un sistema empresarial único
diverso con diferentes formas de gestión y diferentes formas de propiedad. Pero es un único sistema empresarial que está en función del desarrollo económico y social del país. Y por lo tanto tenemos que integrarlo, encadenarlo, pero a partir de los intereses colectivos de la sociedad y no potenciando intereses individuales. Puede ser que sea un interés individual de una MIPYME, importar bienes finales para revender, puede obtener altas utilidades, puede ser ese el escenario ahora más redituable, no es el más conveniente para el país. El más conveniente para el país es que buscar la manera que encadenarnos con la industria, importar insumos, producir y por esa vía incrementar la oferta y poder bajar los precios para que ese acceso al mercado, al consumo sea cada vez más asequible por nuestra población y no se vaya convirtiendo en un mercado de élite donde solamente pueden acceder unas pocas o un grupo de personas, cuando nosotros tenemos la responsabilidad de construir un socialismo inclusivo, próspero y sostenible, que tiene la visión de que dé respuesta a las demandas de toda la sociedad. Eso pudiéramos decir que son los aspectos principales, sin el interés de hacer aquí una explicación más amplia, pero bueno, era el interés que nosotros teníamos para tocar o trasladarles a ustedes en nuestra apreciación aquellos elementos que ratifican en el contexto actual la importancia de esta tercera jornada económico-productiva y nuestra total correspondencia con el objetivo de esta jornada y la expectativa favorable que tenemos de que de este análisis puedan salir resultados concretos que nos permitan avanzar en esta dirección, que es la dirección que el país está impulsando, que es la dirección que conviene a nuestro modelo económico y social y que es además la respuesta que está esperando nuestro pueblo de las transformaciones que hemos estado incorporando en nuestra economía y del proceso de reestructuración, de recuperación, gradual de nuestra actividad económica. Visto así, los convocamos entonces a una discusión, un análisis amplio, profundo, reflexivos, inclusivos, donde puedan identificarse trabas, que también lo tienen previsto ustedes, que nos permita a nosotros retroalimentarnos de la experiencia acumulada y que nos permita revisar nuestros propios mecanismos y cambiar lo que deba ser cambiado, pero ojo a la hora de identificar trabas, que muchas veces las trabas son limitaciones materiales que no son tales trabas. O sea, que no me asignan el combustible que pido, eso no es una traba, eso no es combustible. O sea, no podemos resolver esa traba de una manera que pido la divisa y no me la dan. No, vamos a ver cómo la generamos entre todos, porque el que la da no la genera, el que la da la recibe de ustedes mismos, del mismo sistema empresarial. Por lo tanto, si no la recibe, no la puede repartir. Entonces, cuando nos enfocamos en trabas, estamos hablando de mecanismos burocráticos, de modelos innecesarios, de autorizaciones innecesarias, de mecanismos que demoran. No estamos hablando de recursos materiales. Tenemos que remover todo eso para que haya más recursos materiales. Pero los recursos materiales hay que generar, hay que crearlos. Esa riqueza hay que crearla para poderla distribuir, con independencia de los problemas que tenemos nosotros, obviamente desde el punto de vista de la distribución, porque cuando se distribuyen las cosas muy centralmente siempre se cometen errores, porque no hay manera de lograr una... Recuerden que mientras más arriba está la decisión, de menos información se dispone. Entonces muchas veces tenemos que decidir desde el Ministerio de Economía cómo con un gotero repartimos combustible, cómo con un gotero repartimos la divisa, y eso puede ser que la gota no caiga donde debe caer, porque no se dispone de toda la información. Eso debe funcionar más descentralizadamente y debe funcionar precisamente con un mecanismo más natural de encadenamiento entre los diferentes actores económicos. Bien, esa es nuestra convocatoria, sumarnos y ratificar la importancia de esta jornada económico-productiva, desearles éxito y estaremos permanentemente al tanto de todos los temas que se discutan y con el total compromiso de poder impulsar desde nuestra tarea, desde nuestras funciones, las propuestas y las acciones que ustedes consideren que nos deben poner a nuestra consideración.